Muy buenos, bienvenidos al programa especial de Europea Televisión, Ciencia y Vida. Ciencia y Vida es un espacio radiofónico, pero con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña que se celebró el pasado 11 de febrero, Europea Media también se une a este reto. Se une al objetivo de dar visibilidad al trabajo de las científicas y mostrar los referentes femeninos en la ciencia. Como hemos dicho, vamos a hablar de mujer y de ciencia, y de ellas, de mujeres y de científicas, me siento rodeada esta mañana en este espacio. El único hombre que nos va a acompañar y que sí va a estar aquí con nosotras es Enrique Vivas. Muy buenas, Enrique. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que te debes de sentir fenomenal, ¿no? Encantado. Encantado de estar aquí con nosotros. Totalmente. Bueno, pues tanto Enrique Vivas como Anabel Rodríguez, ellos son las personas, los responsables del programa científico y de este programa radiofónico Ciencia y Vida. Pero hoy ya hemos dicho que nos hemos bajado al estudio de nuestro plató en la Universidad Europea. Ambos son profesores y doctores de esta universidad. Pero si os parece, vamos a comenzar ya con nuestra primera invitada. La primera invitada de hoy, como no podía ser de otra manera, es la máxima autoridad en la universidad. Ella es la rectora, ella es Elena Gazapo. Muy buenas, Elena. Muy buenas, muchas gracias por haberme invitado. Y, como no, ella nos tiene que hablar de la mujer en las aulas. Es como lo mejor que podemos hacer. Tanto Enrique como Anabel van a mantener una conversación con nuestra rectora para ver qué nos cuenta de esa relación que hay entre la ciencia, la mujer y las alumnas en nuestra aula. Bienvenida. Gracias. Hola, Elena. Pues buenos días, señora rectora. Encantada de contar con usted hoy y queríamos iniciar la conversación con usted reflexionando sobre un hecho, y es que solo el 18% de los estudiantes en carreras STEM son mujeres, y el descenso de las vocaciones científicas es bastante patente y notorio, sobre todo en ese campo, en el campo de la física, las matemáticas y la ingeniería. Y nos preguntábamos, ¿qué está haciendo la universidad específicamente para revertir esta situación? La verdad es que tienes toda la razón. Hay una participación minoritaria, ¿no?, de la mujer en todas las profesiones, incluso en la universidad, en todas las facultades STEM tecnológicas. Quizá hemos avanzado un poco más y hemos ganado más terreno en ese área STEM no tecnológica o biomedicina, ¿no?, de la cual pues yo también procedo. Y es cierto que yo creo que hay unos condicionantes culturales, históricos, de la propia sociedad, que hacen que la tecnología de alguna manera se asocie de manera intuitiva al ámbito masculino. Por eso yo creo que tenemos que empezar a trabajar antes de la universidad, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer todavía en las escuelas, con los niños, con las niñas, para ir asociando, digamos, la tecnología a mujeres y a hombres. Eso no significa que desde la universidad no podamos hacer nada, todo lo contrario. Y desde luego podemos empezar colaborando con los colegios, y yo creo que ahí pues nuestra escuela STEM de la Universidad Europea hace un trabajo magnífico. Todo el claustro trabaja muy codo con colegios de la Comunidad de Madrid, no solo impartiendo talleres científicos en los colegios, sino también recibiendo a esos niños y niñas en nuestras aulas. Si además esos talleres vienen complementados con alumnas pues de ingeniería aeroespacial, alumnas de matemáticas, de física, que están con los niños y las niñas en nuestras aulas, si además pueden ver nuestro campus y pueden ver nuestra escuela, ¿no?, que bueno, pues ha habido una iniciativa también que a mí me encanta, de tener las aulas identificadas con nombres de mujeres científicas y con una pequeña biografía, ¿no?, intentando crear esta cultura, ¿no?, de hacer más visible el papel de la mujer a lo largo de la historia y de la ciencia. Yo diría que hay otras dos áreas o dos grandes dimensiones en las que podemos colaborar. Una, obviamente, es liderar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que es lo que uno mejor puede enseñar, sobre todo a los más pequeños y a los más jóvenes, ¿no? Nosotros llevamos muy a gala que las tres universidades de la Universidad Europea, Universidad Europea de Canarias, de Madrid y de Valencia, bueno, pues están lideradas por tres mujeres, somos tres rectoras, con lo cual contribuimos a esa minoría todavía, desgraciadamente, de mujeres rectoras en el ámbito académico español.
También yo estoy muy orgullosa de fomentar esa paridad en los órganos de gobierno, ¿no? Es cierto que todavía la Universidad Española nos queda hacer ese recorrido para que las mujeres estén más representadas en los órganos de gobierno, también más representadas en esa categoría profesional de profesor catedrático, todavía nos queda. Pero bueno, nosotros sí hacemos y hemos hecho ya ese esfuerzo. Y por último yo te diría que a través del modelo académico, ¿no? Nuestro modelo académico es muy innovador y siempre incluimos una dimensión ética y social en la formación de nuestros alumnos, ¿no? Nosotros formamos profesionales, nos movemos en un ámbito internacional, pero que duda cabe que formamos ciudadanos, ¿no? Y en la medida en la que tú, en tus aulas, seas capaz de, bueno, pues de enseñar a tus estudiantes el valor que tiene la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la diversidad, la inclusión, pues creo que también contribuimos, ¿no?, a formar esos mejores profesionales del futuro, pero que aportan en sus profesiones y aportan también en la sociedad en la que están. Bueno, querida rectora, yo me uno a la felicitación porque si no voy a quedar fatal. Yo soy el único hombre que está aquí y entonces, bueno, pues yo, entrando directamente al asunto, yo recuerdo la toma de posesión que tuvo usted en octubre, que estuvo acompañada de la presidenta de IMM, Marta Martínez, que ella decía algo así como que la digitalización es un reto social y de talento. La pregunta es, en este programa dedicado a la mujer, la pregunta es, ¿la digitalización puede contribuir a la igualdad? Pregunta complicada, ¿eh? Bueno, yo creo que la digitalización no es el futuro, yo creo que ya es el presente, ¿no? Ha venido y ha venido para quedarse. Quizá todavía en educación tenemos recorrido, hay otras industrias y hay otros ámbitos en los cuales creo que ha ido más rápido, pero qué duda cabe que la digitalización rompe barreras. La digitalización puede ayudar en esa dimensión que hablaba antes de cómo creamos una cultura y cómo esa cultura llega de una manera casi viral, rapidísima, a todos nuestros jóvenes, ¿no?, a través de las herramientas digitales. También la digitalización creo que puede contribuir muchísimo a trabajar en un entorno más transdisciplinar. Nosotros hemos hecho alguna aproximación, pues tenemos esta escuela que comentaba de IBM, Universidad Europea, haciendo ese puente entre la tecnología y el negocio. Para mí, claro, por mi experiencia profesional como médico, pues evidentemente el puente que se tiende entre la salud y la ingeniería va a ser clave. Y qué duda cabe que las mujeres tienen que formar parte de ese presente y de ese futuro. Primero, pues porque creo que es necesario para que, todo el conocimiento esté ahí, ¿no? Estaría incompleto. Segundo, porque se van a crear muchísimos empleos, ¿no? Se habla mucho de las nuevas profesiones y la mujer no puede quedar al margen de todo este tema, ¿no? Por tanto, evidentemente la digitalización yo creo que es una oportunidad para poder romper esas barreras y para poder mejorar un poquito más, ¿no?, poco a poco, hasta esa situación que yo creo que sería la ideal, en la cual no estaríamos hablando de esto. Es decir, en el momento en que exista esa paridad, que existan esas mismas oportunidades, ese tratar de manera igual, pero a lo mejor también tratar de manera desigual a los desiguales, y con esto me estoy refiriendo a crear esas condiciones para que las mujeres puedan compaginar su vida familiar, personal y su vida académica, su vida científica, su progresión, ¿no?, hasta los escalafones más altos, ¿no?, del mundo profesional. Pues, señora rectora, recientemente ha sido nombrada una de las 25 personas más influyentes en el área de educación en España, con lo cual es absolutamente claro que es ya un referente. Y la pregunta que queríamos plantearle es cómo es de importante que las niñas, a edades muy tempranas, como ya he señalado anteriormente, tengan modelos de referencia. Hombre, yo creo que es básico, o sea, rotundamente sí, creo que tienen que existir esos referentes. Antes comentaba el tema de los referentes históricos, ¿no? Bueno, eso me parece importante, interesante, de hecho nosotros lo estamos promoviendo, ¿no? Es cierto que también en la escuela los niños tienen que saber, ¿no?, que ha habido una gran contribución de la mujer a la ciencia, ¿no?, y que no queden tan eclipsadas, ¿no?, tantas mujeres fantásticas, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?
Pero creo que también, y quizá más importante, es que haya referentes actuales, ¿no? Referentes como, bueno, pues hace muy poco nos dejó una gran mujer científica, Margarita Salas, y bueno, ella estuvo compaginando esas dos vidas, estuvo trabajando hasta, bueno, pues hasta sus casi 80 años, o muchísimo tiempo, con una gran aportación a la ciencia, y esos referentes también es necesario, yo creo que las niñas los conozcan. Y yo diría que vuelvo a liderar con el ejemplo, ¿no?, que comentaba antes, ¿no? Yo creo que si somos capaces que las niñas vean que sus madres, que las amigas de sus madres, que sus familiares pueden llevar una vida que compagine las dos caras, ¿no?, de esa moneda, y pueden desarrollarse hasta lo más alto en el panorama profesional, pues creo que eso también va a contribuir de manera muy, muy decisiva, ¿no? Sí, yo quería preguntar a la rectora, hay unas cifras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC que dice que el 50% de las tesis doctorales son de mujeres. Por lo visto, según esa misma encuesta, luego la empleabilidad y la proyección de futuro profesional no se corresponde proporcionalmente con ese 50%. Seguimos hablando de techo de cristal y de brecha. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sin duda, yo creo que yo no soy un buen ejemplo de esto, si hablo de mi experiencia profesional, pero también es cierto que es minoritario, ¿no? Las mujeres que además con un esfuerzo tremendo, o sea, también lo quiero decir aquí, o sea, todas las mujeres, y aquí tenemos a dos que seguro que lo pueden confirmar, bueno, pues hacemos, es como que tenemos que demostrar mucho más, ¿no?, que los hombres, para llegar al mismo sitio, ¿no? Y que lo tenemos que demostrar además de manera permanente. Además, yo creo que siempre nos creemos, o muchas veces, que no estamos listas para el siguiente escalón, ¿no? Los hombres son más lanzados en eso, ¿no? Como, bueno, hay una promoción profesional y enseguida tienes más candidatos masculinos que femeninos, y seguro que hay muchas mujeres preparadas, ¿no? Entonces, sin duda cabe, sin lugar a dudas, ese techo de cristal existe. Como comentaba antes, por lo menos ya estamos equiparadas en cuanto a doctorado en las universidades, y esas estadísticas están ahí, y creo que tenemos que estar muy orgullosas de estar ahí. Pero cuando uno empieza a subir y llega pues a personas que pueden dedicarse de manera profesional y al alto nivel a la investigación, pues todavía, evidentemente, a las mujeres nos queda mucho terreno por ganar. Pues, señora rectora, una reflexión que queríamos hacer es que, claro, usted tiene una dilatada carrera tanto en el ámbito docente como en el ámbito investigador, entonces es una muy buena conocedora de la situación de la universidad, por supuesto, de primera mano. Y lo que queríamos saber es, desde su perspectiva, ¿cómo hemos cambiado a lo largo de estos años? Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo me formé en una universidad pública y estoy muy orgullosa de la formación que recibí, porque creo que la Universidad Española en su conjunto tiene un nivel excepcional. O sea, no tenemos que tener ningún complejo, creo, respecto a nuestro entorno internacional, ¿no? No olvidemos que más del 75% de la producción científica está en manos de las universidades. Son nuestros investigadores los que están contribuyendo realmente a ese progreso, ¿no?, en tema de ciencia y de innovación. De cara a cómo hacemos las cosas de manera diferente, pues ahí yo creo que en el panorama universitario español pues también hay algunas diferencias. Y vuelvo a mencionar el hecho del modelo académico que tenemos en esta universidad. Yo creo que el que los estudiantes aprendan haciendo, el que tengamos esas 4 dimensiones del modelo, una muy profesional, en el cual estudiantes de diferentes áreas de conocimiento, diferentes disciplinas, trabajan juntos en el aula, porque así es como van a trabajar en el mundo y en el entorno profesional. El que tengan ese entorno, ese marco global, ¿no? Vivimos en un mundo, antes lo decíamos con la digitalización, que no tiene barreras. El que nosotros como universidad pues seamos pioneros y empecemos a meter esa gestión del dato en el corazón de las profesiones, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar los profesionales nuestra forma de hacer las cosas en una toma de decisiones que va a estar manejada por el dato? Y, por supuesto, también el llevar a las aulas, da igual que sean alumnos de cualquier disciplina,
esa metodología científica, ¿no? Ese pensamiento crítico que yo creo que uno se dedique a lo que se dedique, sea científico, STEM, tecnológico, no tecnológico, biomedicina, un abogado, un ingeniero, me da lo mismo. Bueno, pues yo creo que en tu vida profesional y en tu vida personal te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizá es eso lo más diferente, ¿no? Que estamos más concienciados de esa vinculación de la práctica pedagógica y la realidad social, ¿no? Y eso creo que es muy enriquecedor. Sí, desde luego. Pues muchas gracias. Rectora de la Universidad Europea de Madrid, Helena Gazapo, un placer contar en este programa especial, en este programa de ciencia y vida, y sobre todo tener este ejemplo, ¿no? Una mujer con nosotros aquí, la rectora de la Universidad Europea de Mujer y Mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias. Gracias. Pues ya lo hemos comentado, la formación es un pilar fundamental para el cambio y las mujeres, tenemos aquí en esta mesa y para muestra también un botón con nuestra rectora, las mujeres han sido muy importantes a lo largo de la historia. Ya saben, desde el antiguo Egipto, pasando por la antigua Grecia, la Edad Media o la Ilustración, tenemos claros ejemplos de mujer y ciencia. Para hablar de este tema, para hablar un poco de historia, de mujeres históricas que han marcado pues lo que hoy venimos hablando en este programa especial, estamos representadas por Rosa María Rodríguez Jiménez, tocaya. Muy buenos días. Buenos días. Ella es doctora en física y psicóloga, además de profesora en la Universidad Europea. Un placer. Gracias. Y también se encuentra con nosotros la doctora Marta Nieto. Ella es profesora de investigación del Centro Nacional de Bioepidemiología. Bienvenida. Muchas gracias. Pues con este segundo bloque comenzamos a hablar de lo que es la importancia que tiene y que ha tenido la mujer en la historia. Enrique. Bueno, muchas gracias, compañeras en la ciencia y compañera productora de mi programa de radio, Gracias, mi programa de radio de la universidad. Y, no, es que preparando este debate, ¿no? esta entrevista, pues hemos revisado un poquito someramente la historia de la mujer en la ciencia, ¿no? Y especulando, según hemos visto, es curioso porque muchos de los aspectos importantes que la mujer la han elevado al rango de investigadora han sido relacionados con la medicina, con la sanidad, con la salud, ¿no? Y me parece que es una cosa que puede que sea un buen catalizador, palabra que empleo ad hoc, porque soy profesor en bioquímica, ¿no? Sí. Puede que ha sido un buen catalizador para que la mujer se desarrollase tanto en la salud como en ciencias colaterales, que de esa forma ha conseguido el estado actual de la sanidad y de la ciencia que tenemos en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que tú empezases un poquito remontándote a quizá uno de los orígenes, ¿no? Claro, Enrique, te pongo un contexto. de la ciencia, ¿no? Sí, es que claro, como nuestro tema hoy es el de mujeres y liderazgo, hemos hecho un repaso histórico sobre el papel fundamental y para ponernos en contexto, claro, desde Egipto se ha reconocido a las mujeres como grandes lideresas el aspecto más médico de la ciencia, y teníamos a la reina Hatshepsut. Luego Hipatia de Alejandría, ¿verdad, Enrique? También fue un personaje referente, no solamente por la cuestión de ser mujer relacionada con la ciencia, sino por toda la reflexión que tenía con respecto a la astronomía, las matemáticas, una mujer clave en su tiempo, claro, en la transición hacia el cristianismo. Sí, es que, por cierto, te agradezco mucho porque has pronunciado perfectamente Hatshepsut, Mi egipcio que llevo sin dormir 2 noches pensando que no voy a poder decirlo en condiciones. Indudablemente, ¿no? Hombre, quizás relacionada directamente con la sanidad, ¿no? Pero sí con la botánica, ¿no? Cuando se hizo la expedición al país de Punt, ¿no? Que ahora debe ser Sudán, ahí se trajo, y de hecho hizo un museo en Egipto,
en Egipto, de lo que había traído de ese país que tenía cantidad de plantas y cantidad. Parte de esas plantas seguramente se utilizaron como parte de la terapéutica del momento, ¿no? Pero fíjate, nos referimos a la reina faraona, porque quitando Hatshepsut y dos más, probablemente han sido todos varones, ¿no? En unas civilizaciones. Esta creo que es de las 18 dinastías. Uy, madre mía, creo que yo no puedo acotar tanto. De todas maneras, haciendo ya un salto cualitativo por no ir mucho al detalle histórico, sí que es verdad que luego vinieron los conventos, en los que hubo un gran refugio de mujeres, hay abadesas que lideraban gabinetes médicos y de documentación, y luego ya pasamos a que en el Renacimiento muchos tuvieron el rol de mujeres apoyando a sus maridos y apoyando a sus padres en cuestiones científicas, algo que les acercó a la universidad. Bueno, Hildegard, que es del siglo XII, creo que es, si no es santa, es doctora de la Iglesia. Sí, creo porque que sí. Fue una persona importante en cuanto a hablar de la etiología de las enfermedades y a veces incluso también algún tratamiento botánico, y te hablo del siglo XII. Creo que está canonizada y si no lo está, lo estará. Yo me encargo del Renacimiento del 18 que me cuentas, Enrique. ¿Cuál? Del 18 bueno, que me cuentas. 18. ¿Cómo se llamaba aquella científica que fue física, no? Laura Bassi. Laura Bassi. La primera física que existió tú la conocerás, ¿no? No por edad, sino porque soy. Pero efectivamente, sí, Laura Bassi, la primera física que se conoce en la historia, bueno, más o menos, ¿no? Y pegamos un salto ya del 18 al 19, que es cuando empiezan los grandes conflictos, la guerra de Crimea, y ya las mujeres empezamos a liderar otras iniciativas como Florence Nightingale, que fue esta gran enfermera que revolucionó el mundo de la enfermería. De hecho, hemos reflexionado de eso en el programa anteriormente. Y claro, el papel de las guerras fue fundamental para cambiar nuestro rol a otra cosa que tenía más que ver con el liderazgo científico. Fíjate, nunca agradecerá bastante la humanidad a la labor de Florence Nightingale, porque la guerra de Crimea, tú sabes que fue una de las guerras más crueles de la historia de la humanidad. Solamente duró 2 años. Geopolíticamente fue una trampa entre Francia e Inglaterra para conseguir que ni Rusia ni Turquía tuviesen dominio del Mar Negro, pero aquello fue una guerra tremenda, y la dama del candil, que aparecía por las noches, aquellos heridos que había médicos en aquella guerra, británicos y franceses, que hacían apuestas a ver quién amputaba antes un miembro, con menos tiempo. Claro, era a base de serrucho y a base de serrucho, de hacha y hierro candente para quitar la infección. Que apareciese una figura femenina por la noche con esa aureola que tienen las guerras de misterio, ¿no? Consolando y organizando e investigando casi a nivel epidemiológico, ¿eh? Sí, y luego vino Marie Curie. Bueno. Porque claro, esto también la conocemos todos, obviamente, pero yo creo que lo que menos se conoce de Marie Curie fue el papel que tuvo durante la Primera Guerra Mundial, asistiendo a los heridos y llevando todo el descubrimiento que hizo del radio para el análisis de la situación que había a la hora de atenderles. Hay una parte, vamos a llamarle oscura, de luces y sombras, de que la mujer en la Primera Guerra Mundial colaboró en la tecnología de la aviación y de los submarinos. Pero bueno, hablando de concepto patriótico, pues cada una lo haría en función de su bando, ¿no? Es un hecho. De todas maneras, en la Segunda Guerra Mundial después, Enrique, personajes como Lise Meitner tuvo un papel fundamental, por ejemplo, en el descubrimiento de la fisión nuclear. Era cuestión de ser contemporáneas a su tiempo, y obviamente ahí fue un punto de inflexión que éramos enorme a la hora de que se nos reconociera otro papel diferente en ciencia. Y nos hemos dejado a Rita Levi, que por cierto, Rita Levi, que era neuróloga, fue premio Nobel en el año 38, creo que fue, tuvo problemas en la Italia de Mussolini porque, no por ser mujer, sino porque era judía. Sí. Y entonces, en ese aspecto... Se suman los problemas. Claro, ahí se suman los problemas. Fíjate, con Mussolini no había problemas, en la época era así, pero por ejemplo, el método de María Montessori, que es un método docente, María Montessori fue una persona que vivió y se desarrolló en la Italia de Mussolini, y es un método de enseñanza que ha sido revolucionario. Mis hijos en primaria fueron a un colegio María Montessori. Y ahora, ya metiéndonos en harina con nuestra situación, Marta, Rosa, que encantada de estar con vosotros después de haber hecho esta especie de cronología pequeña sobre lo que nos lleva hasta ahora. ¿Vosotras qué pensáis? En realidad, después de todo lo que hemos contado, ¿en qué nos equiparamos al hombre ahora mismo?
¿En qué nos equiparamos? ¿En qué nos equiparamos las mujeres líderes en ciencia? ¿En qué estamos igualadas ahora mismo? ¿Qué nos equipara al hombre? La capacidad, yo creo. Yo creo que la pregunta es esta, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos? ¿No? Nos equiparamos en todo. ¿No? Sí, Sí, yo creo que sí, que nos equiparamos en muchas cosas, en todo, yo creo, y nos diferencian ciertas cosas que son contextuales de nuestro tiempo y que vienen de largo, esas diferencias. Y bueno, es muy largo, yo creo, discutir en qué nos diferenciamos, pero en muchas cosas, sí. Sí. En porcentajes, ya lo habéis dicho, Sí, eso está claro. la distribución de tijera la conocéis, ¿no? ¿La distribución de tijeras? Sí, en forma de tijera, pues lo que has dicho, cuando empiezas a hacer la tesis hay el mismo número de mujeres y luego lo que ha dicho la rectora, efectivamente, cuando llegas a toma de decisiones y cargos, la probabilidad o la frecuencia con la que las mujeres progresan es misteriosamente menor. De todas formas, yo no sé si estadísticamente será significativo o no, pero yo tengo aquí unos datos que me dediqué a recopilarlos. En la historia de la humanidad, desde que existe el premio Nobel, 51 premios Nobel han sido de mujeres, y contando todas las épocas. De esos, 18 han sido en ciencias, y 11, conceptualmente es importante, en medicina o fisiología o medicina, ¿no? Yo no sé si estadísticamente qué porcentaje puede ser, no lo he calculado, pero me parece una cifra, teniendo en cuenta las vicisitudes y los factores de corrección de la época, 51 mujeres premios Nobel me parecen una cifra importante, ¿no? No sé a vosotros qué os parece, ¿no? Muy... Vamos, Habría que ver el cifra... porcentaje, bueno, ¿no? Aquí incluyo premios Nobel, pero es bueno. De la paz, de literatura, claro, no solamente de ciencias. Sí, porque de ciencias son 18 es aproximadamente un 30%, menos del 30%, ¿no? No, más del 30%, ¿no? Sí. Y otra pregunta, ¿qué os ha aportado a vosotras en vuestra vida la ciencia? ¿Por qué? Soy ya de una época en la que la ciencia está asumida y está muy insertada en la mujer, ¿no? Pero, ¿os arrepentís de haber sido científicas? ¿Os sentís compensadas? ¿Os ha enriquecido de alguna forma en vuestra vida personal, familiar? Contadme un poquito vuestras experiencias, porque sois muy jóvenes. Bueno, ya vamos muy Os lo digo que sois muy jóvenes. Gracias por el piropo, en cualquier caso. a mí me ha aportado, me ha aportado muchas cosas, ¿no? Al final, parte de lo que soy tiene que ver con lo que he hecho, y mucho de lo que he hecho pues ha sido ciencia. Pero quizás sí, pensando un poco, ¿no? Creo que me ha aportado mucha estructura. Estructura. Como estructura, como capacidad de organización, el hecho de no rendirte ante las dificultades o ante los fracasos, eso también me lo ha dado la ciencia. Y la mente organizada. Sí, O sea, es que yo creo que esto es importante. es Sí, importante, me parece que... La mente organizada quiere decir que no solamente es para la ciencia, sino que también es para la vida cotidiana, ¿no? O sea, el compartimentar bien la mente y tener cajoncitos para guardar cada cosa. Bueno, yo no debo ser científico porque sí. La cuestión es que los cajoncitos vienen bien cuando luego los puedes romper. Claro. ¿No? Es como... Los límites vienen bien cuando también puedes romperlos y atravesarlos, ¿no? Pero sí, esto es algo de lo que me ha aportado. Yo te tengo que hacer aquí una pregunta. Sí. En la vida personal y familiar, Sí. ¿es tan duro como parece, como es? ¿No? ¿Es tan duro? Yo cuando veo a mis compañeras y tal, que hacen lo mismo que yo, o mejor, y además tienen que hacer unas cosas que si las tuviera que hacer un hombre, diría, bueno, solamente parto, ¿no? ¿De qué forma Yo te voy a decir que creo que mi marido lo tiene tan duro como yo, fíjate. ¿Sí? Yo creo que sí. El reparto no. No, hombre, no. No, pero bueno, que eso es transitorio. Sí, pero sí, quiero claro. decir que luego sí que cada vez estamos en una sociedad en el que eso sí empieza a ser norma, ¿no? Que la pareja aporta tanto como... La pareja masculina o femenina aporta casi tanto en casa como... Bueno, yo... Estamos llegando, ¿no? Yo conozco casos en los que todavía se mantienen las estructuras clásicas Sí, sí, y el reparto sí, sí. de... Sí, es verdad. el Tareas, reparto, y muchas veces fomentado por la propia mujer, ¿eh? Sí, Sí, claro. sí, ahí Totalmente. llevas O razón. sea, cuando No hay- se habla de la artificialidad, del machismo y feminismo, hay familias machistas, entendámonos, Sí, sí. en la que Claro. la que más fomenta ese reparto de roles es la madre. Totalmente. Sí, esas cosas vienen por parte de mujeres y hombres. Sí, sí. Pero bueno,
En mi experiencia personal, no sé, en la tuya, yo creo que no he tenido... En la mía yo diría que he podido desarrollar muchas cosas también gracias al apoyo que he tenido. Claro. Si no, el día tiene 24 horas. Claro. Hay un límite ahí, ¿no? Yo creo que es igual de duro para un padre o una madre. O sea, hacer una carrera científica es muy duro de por sí. Combinarlo con una familia es extremadamente duro. Y yo creo que es igual de duro para una persona como tú, un hombre o una mujer. Entonces ahí es muy importante la igualdad en casa. Pero fíjate, Marta, que escuchándos ahora y a ti, Rosa, hablando del esfuerzo que supone una carrera científica para cualquiera, hay algo que me gustaba mucho cuando he estado viendo las 9 biografías que nos habéis pasado, y es que tú, Marta, trabajas en biología del neurodesarrollo, cosa que a mí me encanta porque yo vengo un poquito de ahí. Entonces, me ha gustado mucho, y la plasticidad neuronal es importante para ti, y para ti, Rosa, que haces unas cosas tan diversas como la danza, movimiento, terapia. Este concepto de la plasticidad me gustaba mucho retomarlo, porque la carrera científica es muy dura y, sin embargo, nosotros lo concebimos como algo muy lineal. Para poderle dar un sitio a las mujeres en el ámbito científico, ¿cómo es de importante que seamos plásticas a la hora de ver por dónde van nuestros caminos? O sea, tenemos que seguir una carrera lineal, me refiero a la obvia de carrera, doctorado, postdoctorado, investigación. ¿Es una cosa que siempre te tiene que llevar al mismo sitio, o en el camino hay derivaciones que todavía te acercan a la ciencia pero que te dan otra sal? Claro, yo no soy ejemplo de linealidad para nada, ¿no? Creo que algo que va añadido, sí, ¿no?, intrínsecamente unido al deseo de hacer ciencia, es la curiosidad. Y para mí este concepto de plasticidad que traes viene de la mano también de la curiosidad, ¿no?, de estar abierto a nuevas maneras de entender las cosas, a nuevos enfoques, a nuevos abordajes también, a no trabajar únicamente con la gente o con los profesionales que han sido de tu área inicialmente, sino abrirte a otros profesionales. A mí me parece que eso es lo que da riqueza, ¿no?, y lo que genera conocimiento. Entonces, para mí es fundamental. Y para ti, Marta, que yo creo que has hecho un punto importante, un punto bueno. Yo creo que hay que ser muy plástico, ¿no? Y no centrarse solo en la carrera académica tradicional de llegar a ser catedrático, profesor de investigación, y cada vez se está poniendo más énfasis en la formación de los estudiantes, en que solo un 5%, un 3% llegas a ese fin. Pero los otros son igual de interesantes y de relevantes, y hay que fomentarlo, y hay que ser plástico, y además que cada persona necesita unas cosas, o que es mejor en unas cosas. Entonces, y que de hecho yo creo que es un punto bueno que has hecho. Que los estudiantes, los que están estudiando ahora, ¿verdad?, ni siquiera saben a lo mejor en qué van a trabajar de aquí a 20 años. Claro. Tienen que estar preparados para adaptarse a circunstancias muy diversas, a contextos que todavía a lo mejor ni conocen. Tendrán que ir generando y aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, que para ganar a gente, adeptas, estaría bien transmitir quitarle ese mito, ¿no?, de que es la única salida. Sí, desde luego. Y creo que en la Unión Europea se están haciendo esfuerzos en ese sentido, y en general supongo que las universidades también. Sí, yo creo que ahí has hecho un punto importante. Sí. De plasticidad, bueno, ya nos habéis contado la importancia que tiene la plasticidad para la mujer, yo creo que para el hombre también, ¿eh? Para ambos en este caso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Rosa María Rodríguez Jiménez, profesora de la Universidad Europea y doctora en Física y Psicología, un placer. Y lo mismo te digo, Marta. Gracias. Marta Nieto, profesora de investigación del Centro Nacional de Biotecnología, un placer. Igualmente. Hemos contado con estas experiencias, pero vamos a continuar hablando con más mujeres, con más científicas, aquí en este especial de Ciencia y Vida. Pues hemos hablado un poquito de pasado, sobre ciencia y mujer. Y ahora nos vamos a remontar a nuestros días. Vamos a hablar un poquito más de actualidad en este especial de Ciencia y Vida. Sigo a compañía de mujeres,
sigo acompañada de mujeres científicas y en esta ocasión, bueno, pues estoy acompañada por una parte de Nuria Campillo. Muy buenas, Nuria. Ella es científica en el Departamento de Química y Física Biológica del Centro de Investigaciones Biológicas. Lo he dicho correctamente, ¿verdad? Perfecto. Y por otra parte también estoy acompañada de la doctora Argelia Castaño. Muy buenas, Argelia. Muy buenas. Ella es directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto Carlos III, ¿correcto? Salud. Sí, perfecto. De salud, Carlos III. Bueno, pues de eso, de actualidad, vamos a remontarnos un poquito más a nuestros días, vamos a hablar en este momento. Claro, porque, bueno, ya nos hemos puesto en contexto antes, en contexto histórico, pero lo que nos trae a la actualidad es que en los últimos tiempos y después de las guerras mundiales, las mujeres que han formado parte de ese pequeño grupo de líderes o de referentes como tales, empezaron a superar una serie de prejuicios en ese momento. Les trajo de vuelta a la ciencia, ¿verdad, Enrique? Matrimonio con colegas en muchas ocasiones después de los grandes conflictos bélicos para poderse quedar vinculadas a la ciencia. Es que tú fíjate, después de la Primera Guerra Mundial, lo que se produjo fue que la mujer se incorporó al mundo de la ciencia, pero las carreras largas y exitosas las tenían los hombres. Y eso condicionó, quizás en parte, bueno, y sin quizás, en parte que entre compañeros de trabajo hubiese enlaces sentimentales y hubiese incluso matrimonios, y a veces la mujer, cuando ocurría eso, también encontró un buen camino para poder promocionarse, pero generalmente a la sombra del hombre, a los casos puntuales y excepcionales. Y fíjate que dando un salto, que lo quería llevar aquí a la mesa, en realidad no ha habido legislación ni una regulación sobre cómo tenía que ser el papel de las mujeres hasta la década de los 60, que fue fundamental, fue un cambio brutal a nivel sociológico. Y yo creo que ese cambio, que luego se determina creando leyes protectoras o leyes canalizadoras, está admitido que el gran salto cualitativo fue la píldora anticonceptiva. Sí. Año 66, que se articula, y entonces la mujer ya puede disponer, primero, de su sexualidad y segundo, de la procreación, que ha sido históricamente desde la Biblia el objetivo natural típico de la hembra del Homo sapiens sapiens, ¿no? Y entonces ese control de la maternidad supone que la mujer se pueda plantear, primero porque tiene más tiempo, segundo porque es más libre, se pueda plantear hacer algo que los hombres han hecho siempre y dice, y yo lo podré hacer, y cuando se pone y se incorpora en ese sentido, resulta que lo hace de maravilla hasta ahora. Y luego eso lleva implícito un boom universitario, nos enganchamos mucho mejor a las carreras científicas, empezamos a tener un papel mucho más relevante liderando nuestros propios proyectos científicos. Yo creo que hay un cambio importante y eso nos trae a los tiempos más recientes, ¿verdad, Enrique? Y me salto los 90 para venir al siglo XXI ya. Tú fíjate que yo soy de una generación en que ese cambio, hay una transición entre la tendencia de lo más clásico a lo más moderno. Cuando yo empecé en medicina, yo soy de la segunda promoción de la Autónoma, de medicina de aquí de Madrid, éramos mitad hombres, mitad mujeres. Ya, ojo, ya era, pero claro, planteamos el mismo debate que hemos hecho en el otro bloque, ¿no? Que es que la sanidad y la medicina ha sido un canal muy bueno de reivindicación masculina, ¿no? En tiempo que eran mitad hombres, mitad mujeres. Y voy a decir una cosa, quitando casos puntuales, y no es por peloteo, ni muchísimo menos, los mejores expedientes eran de las chicas. Yo creo que tenemos más compromiso muchas veces con eso, pero bueno, gracias a toda esa línea, Argelia, Nuria, que ya entramos en la pregunta, gracias a toda esa línea, de repente llegamos al siglo XXI y ahora mismo hay una realidad, y es que somos 8 millones de investigadoras ahora mismo en todo el mundo. Eso es una cifra enorme. O sea, 8 millones de mujeres que están liderando sus propios proyectos en ciencia. Y la pregunta que os queríamos plantear es, ¿qué nos define entonces como mujer líder? ¿Qué tics, qué casillas son características de la mujer que llega hasta ahí? Que dice, yo soy capaz de pasar por todo este camino, liderar mi propio proyecto, abanderar mi propia causa y seguir. Hombre, yo creo que en gran medida es gente son personas luchadoras, claramente, porque
poco susceptibles al desaliento y capaces de, bueno, pues de enfrentarse a los obstáculos sociales y familiares. Hay que tener en cuenta que, además de todo el contexto que habéis puesto a nivel mundial, en España hemos tenido que vencer un hándicap muy importante, por ejemplo las mujeres de mi generación, en el que, claro, hubo un retroceso desde el avance que consiguió la mujer, bueno, pues en la época de la República, con Federica Montseny, etcétera, que hubo un gran avance a nivel femenino, luego hubo un parón tremendo durante toda la época de la dictadura, ¿no? Y ha sido después, cuando ha entrado la democracia, cuando se han empezado de nuevo a tomar unos papeles significativos por parte de la mujer. O sea que el cambio social, el cambio educacional del que hemos estado hablando ha sido muy importante, muy importante. Entonces, bueno, pues de características, como decías, del TIC, pues desde luego personas luchadoras, personas que han sido quizá, que han tenido la fortuna de aunque la sociedad en ese momento no era igualitaria en cuanto a educación, sí han dispuesto en sus círculos familiares del apoyo y la confianza que muchas hemos tenido a nivel privado, aunque no era generalizado, y desde luego comprometidas y, por supuesto, ambiciosas. Yo, hablando de la historia más reciente, ¿no? Yo recuerdo, yo era muy jovencito, recuerdo uno de los puntos de inflexión de las directrices del régimen de ese momento fue el año 1974, que fue el año internacional de la mujer trabajadora, no, de la mujer. Y entonces había un anuncio de televisión que está todavía por ahí y se puede consultar en los archivos, que era emblemático. Aparecía cuando empieza a cambiar la mentalidad, en el año 74, y hasta ese momento, para poder firmar un cheque, un documento, necesitaba servicio del marido. El Banco Hispanoamericano de entonces hizo un anuncio en televisión. Yo lo veía después de la Casa de la Pradera. Y entonces, en ese momento, aparecía una mujer con traje de chaqueta, taconazos, elegantísima, guapísima, y llegaba al banco y ya firmaba ella los cheques directamente. Eso que comentábamos el otro día tú y yo, Anabel, no solamente ocurría en España. Tú me comentaste algunas anécdotas de, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Sí. Que había incluso situaciones que a mí me parecieron que eran peores. Sí, bueno, en Inglaterra... Probablemente no sea la misma época, pero muy cercana. Relativamente cercana, porque los civil servants, que se llamaban, que eran los funcionarios, no podían casarse. Fíjate. No se podía casar hasta los años 70, cerca de los años 70, sí. Sí, pero comentabas, Gloria, perdona, que creo que quería aportar algo con respecto a lo que decíamos antes. Fíjate que yo creo que un tic importante, ¿no?, que tenemos que tener es quitarnos el síndrome del... bueno, no es del mentiroso, ¿no?, pero de no creerte tú mismo que estás ahí, que todo lo que... Del impostor, síndrome del impostor. Que todo lo que has conseguido realmente lo has conseguido y que estás donde has llegado, donde hemos llegado por tus propios méritos. Porque es verdad que yo soy la primera vez que pienso, y todo esto, ¿por qué será? O es verdad lo que he conseguido, y yo creo que ese es uno de los miedos que nos tenemos que quitar. Por ejemplo, Nuria, tú en el día a día, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué? Mil cosas. Resúmela en dos, por favor. Bueno, pues además de trabajar en investigación, de llevar el grupo de investigación en diseño y desarrollo de fármacos, en Alzheimer, infecciosas, ese es, digamos, el día a día. Pero luego, bueno, divulgación. Hoy intento ser muy activa porque creo que es muy importante. Muy importante. También estoy intentando montar mi propia empresa, un spin-off, y en diferentes asociaciones. Entonces, bueno, es complicado. Y luego además una niña pequeña, entonces... Eso sí que es complicado. Eso ya es muy complicado. Pero creo que te da un montón de alegría, de ilusión y de ganas de seguir, sobre todo la ciencia, la investigación, la creatividad, la curiosidad. ¿Y tú, Argelia? ¿Qué estás haciendo? Pues también tropecientas mil cosas, por decir. Pues, hombre, la dirección de un centro con 90 personas.
90 en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Además, en el Centro de Sanidad Ambiental tenemos el Laboratorio Nacional de Referencia de Calidad del Aire y bueno, pues estamos involucrados en proyectos europeos como muy importantes en estrategias europeas de biomonitorización humana. Son proyectos de 74 millones de euros, o sea, son de envergadura. Además de otras múltiples actividades, pues también de divulgación, de enseñanza bastante, y bueno, afortunadamente tengo una familia en que mis hijos ya tiran por su cuenta, afortunadamente ya están en ello, no es demasiado fácil, pero están en ello y uno sí ha volado ya, la otra está emprendiendo el vuelo y bueno, pues también todas las cuestiones privadas, ¿no?, que te apetece hacer de aficiones, muchísimas, ¿no?, que no hay que olvidar. Claro. ¿Qué verdad es esa frase que dice que detrás de una gran mujer hay una gran familia, ¿no? Aunque el refrán no es ese exactamente. Dice, detrás de cada mujer, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer sorprendida. Oye, Enrique, yo no sé si me permite saltarme un poquito el protocolo, porque hablando, Nuria, de síndromes, me había venido a la cabeza que hace poco había leído un artículo en el que hablaban del síndrome de la abeja reina, a cuenta de las vocaciones de líderes y mujeres en ciencia. Y hacían referencia al papel que tiene la mujer líder a la hora de entender cómo darle paso a las mujeres que vienen después. ¿A vosotros qué os parece? Porque muchas veces se reflexiona sobre que las mujeres algunas veces, una vez que llegamos, como nos cuesta tanto llegar, tenemos cierta actitud ante lo que viene después. ¿Qué os parece? Desde vuestro punto de vista como personas resueltas, que tenéis vuestro propio proyecto, en tu caso, Argelia, llevando un laboratorio tan grande, ¿qué impresión os da eso? ¿Te estás refiriendo a que tendemos a no ser justas en cuanto a dar oportunidades a los hombres y a las mujeres? ¿Vosotros pensáis que ahí tenemos que cumplir un papel? Hombre, siempre cuando te rodeas de un equipo, está, por supuesto, la capacidad de las personas, pero también hay otras características muy importantes a la hora de formar equipo, ¿no? Pues cómo esa persona sea, además de capaz, sea una persona que trabaje bien en equipo, con la que te entiendas bien, porque eso es muy importante a la hora de transmitir cosas, porque no todas las relaciones son de papel y lápiz, o sea, a veces te entiendes bien con unas personas y con otras no, y, o sea, quiere decir que juegan muchas cosas. Yo tengo que decir que tengo más mujeres en mi equipo que hombres, pero no porque pienso, no creo en ningún momento que esté actuando de manera, ¿cómo se dice en discriminatoria? Discriminatoria, sino porque, bueno, pues por las circunstancias han dado así. Es cierto que en el sector público donde yo me muevo, pues ahora mismo hay muchas más mujeres que hombres, y en el sector de biomédico también hay más mujeres que hombres, esa es la realidad. Estamos deseando todos en el centro que entren más hombres, y decimos, hombre, un chico, qué bien, pero sí, no. Yo, en el grupo donde estamos, en el CIB, todas las investigadoras somos mujeres, sí. De plantilla. Conmigo, en mi grupo, soy más, yo me centro más en la parte de computación y diseño con técnicas computacionales. En general, son más chicos. Sí. Porque pues ese es el problema, ¿no? Que siguen siendo estas áreas de ciencias computacionales, ciencias como inteligencia artificial, las sigue todavía eligiendo chicos, o esa deriva. Yo creo que no, de hecho, aunque suene mal y no lo deba decir y no sea políticamente correcto, no, yo creo que me entiendo mejor con los chicos. ¿Sabes? Me parece que ahí tengo más feeling. Tengo más feeling que con las... Pero no creo que haya ninguna más. ¿Habéis tenido alguna vez en vuestra vida una experiencia de brecha salarial a la que se oye permanentemente? Bueno, tú en el sector público no la hay, porque realmente no la hay. Yo estoy también en el público, el centro de investigación. Estás en público, claro, sí. Y no, claro, es que en el público no lo hay. Hay otra serie de limitaciones que tenemos las mujeres de forma
sistemática y día a día, y que lo sufrimos casi todas las mujeres. Yo hace un año y medio que dejé de teñirme y que me corté el pelo. Y entonces, de teñirme el pelo y tenerlo corto. Y entonces, de pronto, para mí ha sido un descubrimiento. Yo decía, jo, los hombres qué ventaja tienen. Se levantan, se duchan, se hacen así, plus, y se van. Entonces, claro, hay una cuestión que las mujeres sufrimos durante toda nuestra vida, que es el tema de que tienes que cuidar muchísimo más toda la cuestión de imagen, independientemente que estés en un mundo académico, que parece que es menos... No hablo ya de cuando te vas a empresas privadas de alto diseño, no, te estoy hablando incluso en el mundo académico, que es menos exigente con la cuestión de la imagen, porque se priman otras cuestiones. Aún así, siempre las mujeres llevamos la rémora del... Te secas el pelo, te lo tiñes, te no sé cuántos, te pones el tacón, te sacas no sé qué. Y eso, desde luego, lleva mucho si tiempo. De consuelo, yo con el pelo tengo los mismos problemas. Pero yo, si me permite, ahí tengo una... El martes que estuve en una mesa, ¿no? Y también lo saqué el tema, porque en el mundo justo científico, y más en el público, las científicas en general visten de una forma, vamos a llamar, no tan femenina, justo porque yo creo que si vistes de forma femenina, si te arreglas mucho, debe ser que está regañado con tu inteligencia o con tu capacidad. Y entonces hemos ido tomando ese rol. Y me parece que no, me niego. Por supuesto. Me niego. Por supuesto. Porque no tiene nada que ver. De hecho, siempre llevo mi tacón, voy maquillada, porque creo que no tiene nada que ver. Otra cosa es que estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Que si una vez no voy maquillada, probablemente a mí me dicen algo y a mi compañero da igual cómo vaya. Ahí estoy de acuerdo. Pero... No te dicen, no realmente que te digan. Nadie te lo dice, lamentablemente. O sea, no es que te lo digan, es que lo sufres realmente. Lo sufres como... Pero también... Pero al final eso también es discriminación, pero es que no tiene nada que ver, ¿no? El aspecto físico con que uno tenga que desarrolle un trabajo también como el que va sin arreglar. Y eso lo hemos asumido, desde mi punto de vista, de forma equivocada. Bueno, es una conversación larga, la verdad que es una conversación larga. Bueno, yo voy a resumirlo aquí. Yo creo que una mujer científica puede usar Christian Dior perfectamente. Totalmente. Pero fíjate, si le da el salario, claro. Bueno, sí, indudablemente. El salario público no da para mucho Christian Dior. No sé, tenemos tiempo, Rosa. Pues ya la verdad que vamos bastante mal de tiempo. Ha sido, bueno, pues un placer, y yo me quedo con este último debate. Lo podemos volver a retomar cuando queráis, Argelia, porque yo también tendríamos mucho que decir. Claro, hoy hemos estado hablando de mujeres y de ciencia. Yo, por la parte que me toca, que es más la parte de comunicación, también tendría mucho que añadir. Lo que pasa es que este 11 de febrero lo que se ha celebrado realmente era ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y queremos hacer este programa especial de Ciencia y Vida aquí en nuestro plató de televisión, aquí en Europea Media, en la Universidad Europea de Madrid. Un placer a todas nuestras invitadas. No voy a dar todos los nombres que hemos tenido. Un placer, Argelia y Nuria, por acompañarnos en este momento. Muchas gracias. Y yo también, desde aquí, tengo que dar las gracias también tanto a Anabel Rodríguez como a Enrique Vivas. Ellos, ya saben, son los directores y los presentadores de este programa de Ciencia y Vida en Europea Radio, y hoy queremos hacer este homenaje aquí en nuestro plato de televisión. Un placer haberos acompañado en este día. Para vosotras, porque yo, a pesar de estar en minoría, he estado muy tranquilo y muy contento. Gracias. Lo dicho, un placer. Aquí seguimos.